Hola, ¿qué tal? En esta lección revisaremos el procedimiento que se tiene que hacer antes de despegar, lo que llamamos el chequeo pre-despegue. Como ya se ha hablado anteriormente, cuando nos equipamos, tenemos que hacer 7 u 8 pasos para ponernos el equipo, el arnés, y conectar este arnés al parapente, para ya estar listos para volar. Sin embargo, es común ponernos una vez el equipo, el arnés, y realizar con el arnés puesto varios vuelos. Esto sucede a menudo cuando vamos a volar a las dunas del Lurín. Nos equipamos, seguimos nuestro procedimiento de 7 pasos, pero hacemos 5, 6 o 10 vuelos. En cada vuelo tenemos que realizar un chequeo pre-despegue, que no va a ser igual al chequeo de 7 pasos cuando nos ponemos el arnés. Este chequeo pre-despegue consta de 5 puntos o 5 pasos. El primero de ellos es revisar el arnés en sí, pero va a constar solo de 3 puntos clave. El resto de revisiones tendrá que ver más con el parapente y nuestro entorno. Esta revisión o chequeo pre-despegue no debe subestimarse, puesto que la gran mayoría de accidentes que suceden en parapente son causa a malos procedimientos, a que el piloto se olvida de engancharse algunas bandas o enganchar mal algunas bandas. Así que con este chequeo pre-despegue vamos a evitar cualquier tipo de accidente provocado por procedimientos, lo que hará que nuestro vuelo sea muchísimo más seguro. En el chequeo pre-despegue tienes que revisar 5 cosas. El primero es el chequeo crítico o vital del arnés. Ya no vas a revisar los 7 puntos, vas a revisar 3, ¿ok? En este primer punto. Con tus manos y viéndolos con tus ojos vas a revisar. Punto número 1, ambas perneras, jálalas. Punto número 2, el central. Y punto número 3, ambos mosquetones los quieres como que abrir a la mala y viéndolos. Entonces ahí nos cercioramos de que esos 3 estén cerrados. Si esos 3 están bien puestos, no te vas a matar volando, ¿ok? Por ahí que te olvidaste la pechera, no pasa nada. Por ahí que te olvidaste el casco, no es lo ideal, pero no es vital. Estos 3 sí es vital. Ese es el punto número 1. Punto número 2, voltea a ver tu vela y mira que estén las líneas, no estén enredadas, que no haya nadie cerca, que no haya un obstáculo, una mochila encima, todo está perfecto, alineado al viento. Punto número 3, revisar el viento, que estés enfrentado al viento, la intensidad y dirección del viento, ¿ok? También podemos patear un poquito la arena y ver el viento. Punto número 4, que acá no lo tenemos porque puedes correr toda la loma, es visualizar un stop line. Una línea que no deberías cruzar si el parapente no está perfecto en el despegue. Eso quiere decir que si te aproximas a este stop line, a esta línea, y tú sientes que algo mal está en el parapente, abortas. Si no, si tú sientes que está todo perfecto, entonces tomas la decisión de despegar. Aceleras y despegas. Y punto número 5, que siempre es el último, es revisar el tráfico del aéreo. ¿Qué es lo que revisas? Arriba, atrás, a los costados, que no haya nadie sobrevolando el despegue, nadie aterrizando, nadie despegando, ¿ok? Siempre es el último porque es el que cambia más rápido.